Fiscalía ordenó una investigación por la incautación de cocaína en Portugal de un barco que pasó por el puerto de Montevideo. El objetivo es conocer si realmente la carga fue controlada y si fue así, ¿por qué el escáner no la detectó? Nuevamente el puerto de Montevideo vuelve a estar en el ojo de la tormenta, tras una incautación de 3,5 toneladas de cocaína en Portugal, en un barco que partió desde Paraguay y pasó por la capital del país. La droga estaba escondida en sacos de harina de soja. Según las autoridades del país europeo, la carga fue controlada en los escáneres del puerto de Montevideo. En este sentido, la fiscal Mónica Ferreiro ordenó una investigación para saber si realmente existieron los controles correspondientes y si realmente existieron, por qué los escáneres no detectaron la droga. Fuentes de la investigación indicaron a BTV Noticias que la Fiscalía ya pidió toda la documentación a la Dirección de Aduanas. Las indagaciones estarán a cargo de la fiscal de estupefacientes Angelita Romano, ya que Ferreiro pasará a ser la fiscal de corte tras la renuncia de Juan Gómez. Por otro lado, sobre los controles en el puerto de Montevideo, el director del ANP, Juan Curbelo, aseguró que se trata de una terminal portuaria muy segura. Siempre tenemos que tender a que la imagen de nuestro puerto sea una imagen de un puerto con una altísima productividad, que por eso no se eligen, un puerto eficiente, un puerto profundo, pero también un puerto seguro. La policía está grave luego de que 2 delincuentes lo atacaran para robarle la moto y también el arma. Desde el sindicato reclamaron por la demora del traslado y también por la ausencia de ambulancias. El ataque ocurrió cerca de las calles Millán y Francisco Lecoq, a metros de la conexión con Ruta 5. El funcionario de 27 años circulaba por la calle en su moto cuando, según testigos, 2 delincuentes se le acercaron primero con intenciones de robarle el vehículo. Fuentes policiales indicaron que los vecinos manifestaron que el arma del oficial también fue robada. Los investigadores explicaron que se desconoce si los delincuentes sabían que el hombre era policía. Además, sostuvieron que no está claro cómo fue el ataque porque nada indica que haya habido disparos. En la escena se encontraron cascotes y la víctima tenía una herida en su cabeza, lo que le provocó un abundante sangrado. La presidenta del Sindicato Policial Nacional, Patricia Noy, se expresó en su cuenta de X sobre cómo fue la atención médica del funcionario herido, que primero fue trasladado al Hospital del Cerro y luego al policial. Lamentable, un policía herido por rapiña en estado crítico estuvo más de 2 horas esperando una ambulancia para ser trasladado al hospital policial, escribió la dirigente sindical. La respuesta es que no había ambulancias. No es importante la vida de un policía, no hay respaldo, cerró su publicación. Y agregando a esta información, les indicamos que ACE indicó que el policía llegó sin signos vitales al Hospital del Cerro y los médicos lograron reanimarlo. A su vez, explicaron que solicitaron de forma inmediata el traslado al hospital policial y que las demoras para llevarlo a cabo no son responsabilidad del organismo. De la aplicación de la ley de internación compulsiva que comenzó hace pocos días, 11 personas en situación de calle fueron trasladadas a centros de salud. En una nueva entrega del periodístico de BTV Uruguay Elige, que se emitió en la pasada jornada, la directora de Protección Social del MIDES explicó cómo se trabaja en el día a día luego del traslado de una persona. Estamos trabajando realmente en un seguimiento permanente, tanto a nivel de autoridades como a nivel de los equipos técnicos. Hay 2 niveles de seguimiento de cada caso. Y lo que justamente además nos preguntan por qué ahora, primero porque tuvo que pasar por un proceso legislativo, pero por otro lado nosotros estuvimos construyendo ese día después. ¿Qué respuesta le damos a esa persona cuando esté compensada? Claro. Entonces, hoy tenemos las respuestas, por ejemplo, muchas de estos 11 casos son patologías psiquiátricas complejas, esquizofrenia, psicosis, delirantes, muy complejas, que realmente una vez compensada y con su tratamiento, esa persona puede tener la respuesta comunitaria que establece la Ley de Salud Mental en centros específicos de salud mental que lo que garanticen es la continuidad de los cuidados, porque de nada sirve compensar a esa persona y que vuelva a la calle con una pauta de medicamentos. ¿Pero cómo se hace? ¿Y los equipos lo van a buscar de nuevo? Los equipos de ACE no pueden dar de alta a la persona sin tener el contacto con MIDES para abordar nuevamente a la persona y esa persona ya compensada pueda elegir si adhiere o no a estas respuestas que estamos buscando a medida de cada una de las situaciones.
Por su parte, Pablo Delfino, integrante de la Fundación Madres del Cerro, que trabaja con personas con adicciones, resaltó la importancia de la ley de internación compulsiva en casos de consumo problemático de drogas. Tiene que haber una concientización, una muestra de la realidad a toda la población para que comprendamos. Es un problema de todos. El adicto, cuando se transforma en adicto, es un enfermo. Está definido por la Organización Mundial de la Salud. Es alguien que necesita ayuda médica. No hay otra salida más que realmente poder atenderlo, igual que atendemos una diabetes, igual que atendemos una situación cardíaca o lo que fuera, y tener que prevenir. Y ahí es donde tenemos que hacer el hincapié en educación, en prevención y fortalecer los sistemas de rehabilitación. Entonces se me dice, no, esta ley no soluciona todo el problema. Pues si nadie quiso solucionar con esta ley todo el problema. Lo que tenemos que ir es justamente ir atendiendo los problemas que se transforman en urgencia. Pues acá no estamos hablando de otra cosa, más que de alguien que está corriendo riesgo su vida, o es incapaz de poder definir en la situación en que está. Tras la orden de captura en su contra, el candidato opositor Edmundo González Urrutia descartó asilarse en una embajada del exterior de Venezuela. Vamos a compartir esta y otras noticias en el siguiente compacto. El candidato opositor Edmundo González Urrutia descartó por ahora aislarse en alguna embajada en Venezuela después de que la justicia emitiera una orden de captura en su contra, condenada este martes por parte de la comunidad internacional. En tanto, los gobiernos de Brasil y Colombia manifestaron su profunda preocupación por la orden de detención, advirtiendo que esto dificulta encontrar una solución pacífica a la crisis en el país. Mientras, el presidente Nicolás Maduro anunció que adelanta la celebración de Navidad al 1 de octubre. Es septiembre y ya se siente la Navidad. Por eso, este año, en homenaje y agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre, declaró. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el golpe de Estado en curso en medio de una polémica por su decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, mientras una investigación periodística denunció sobornos de narcotraficantes al cuñado de la mandataria. Alarma en Ucrania por el rápido avance de Rusia en el Donetsk. Esta mañana, al menos 7 personas murieron en un ataque a la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Se produce al día siguiente del ataque ruso más mortífero de este año, que mató a más de 50 personas en Poltava, en el centro del país. En tanto, arrecian las críticas contra el presidente Volodymyr Zelensky, que confía en que la ofensiva en la provincia rusa de Kursk termine por forzar al invasor a frenar su empuje, algo que por ahora no ocurre. A la vez, Dmytro Kuleba, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, presentó su dimisión. Kuleba se une a la ola de renuncias presentadas por otros ministros ucranianos en los últimos días. En tanto, en nuestro país, el canciller de la República, Omar Paganini, afirmó que la situación en Venezuela es extrema y señaló que Uruguay mantiene personal administrativo allí en Caracas. A su vez, dijo que el presidente venezolano Nicolás Maduro perdió el sentido de la realidad. Hay torturas, hay asesinatos. Y después de todo eso, ahora ya se decidieron a ir por el premio mayor. Ayer hicieron la orden de captura del candidato de la oposición, argumentando cuestiones ridículas como que esto de publicar las actas, la fotocopia de las actas es en realidad usurpación de la autoridad, como diciendo te estás arrogando ser el órgano electoral, cuando lo único que está haciendo es mostrando de que los resultados son distintos, que fue aparentemente responsable de un hackeo monumental que según ellos destruyó el sistema informático, que era tan malo que hace 20 días que no funciona más. Todo es increíble. Y todo esto además en un marco de cada vez más violaciones de los derechos humanos. A mí me parece que es una locura, básicamente un delirio, que lo que muestra es un régimen que se ha perdido el sentido de la realidad. Han perdido el sentido de la realidad. Esto es realismo mágico. Son señores que les parece que le pueden decir al mundo que ganaron unas elecciones que todo el mundo sabe que no ganaron, que les parece que pueden decirle al mundo que un señor profesor diplomático que tiene unos cuantos años en realidad es el responsable de una gran conspiración para hacer caer el sistema electoral venezolano y que la gente les vaya a creer, y ahora para demostrar su locura dicen, y la Navidad es el 1 de octubre.
Es un delirio total. O sea, este régimen está encerrado en su locura. Por otra parte, el canciller remarcó que el pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Merced fue entregado de buena manera. Sostuvo que no es una novedad lo que dictaminó el fiscal Alejandro Machado sobre este asunto. Si uno mira el dictamen del fiscal en detalle, ve que el equipo profesional de Cancillería no tiene ninguna tacha. Fue resaltado como que trabajó profesionalmente, incluso se cuidó más de lo necesario. Y después el fiscal hace unos comentarios que no son vinculados a la posibilidad de delinquir o no, pero que abarcan más a los jerarcas. Pero en la Cancillería uno ve claramente que es momento de pasar la página con esto. La verdad que yo creo que no estaba claro desde el principio que el pasaporte estaba bien otorgado, pero también está claro de que todo el equipo técnico estuvo todo el tiempo verificando si correspondía dar el pasaporte y lo logró, se convenció y lo entregó. De manera que no es una novedad lo que dictaminó el fiscal. Sí es un poco extraño que el fiscal diga un comentario que no tiene que ver con su cometido jurídico, que es definir si hay delito o no. Dice, no hay delito, pero a mí me parece que esta gente en el Parlamento obró mal. A mí me pueden parecer muchas cosas, pero no es mi cometido. ¿Usted cree que no correspondía? No correspondía. Y en otro orden, Yamandu Orsi, candidato a la presidencia por el Frente Amplio, dijo que discrepa con su fuerza política respecto a su pronunciamiento en la invasión de Hamás sobre Israel. El pronunciamiento simple, con una sola palabra o con una etiqueta, no aporta todo lo que me parece que deberíamos aportar. Por ejemplo, ¿por qué no decís que es un genocidio? Yo, de verdad, no entiendo y he discrepado con algunas acciones o con acciones concretas del gobierno de Israel cuando lo instrumentan en temas militares. Yo discrepé en su momento con algunas definiciones o la falta de definiciones de fuerza política, y lo dije. Hablando de lo que puede hacer Uruguay, ¿puede Uruguay seguir, por ejemplo, los pasos de Argentina, Paraguay y otros países del mundo y declarar oficialmente a Hamás y a Hezbollah como organizaciones terroristas? Puede, claro que puede. El tema es qué aporta y por qué los países no resuelven o resuelven otra cosa. Es bastante más complejo. En el caso de Uruguay, yo considero lo que dije, ¿no? Esas fuerzas a las que ustedes están hablando son terroristas. Utilizan el mecanismo del terrorismo como método. No son los únicos. Un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, detectó falta de articulación en la información que cuentan los docentes, por ejemplo, con las inasistencias o la desvinculación en secundaria. En la investigación comparada, para enfrentar el problema más grave que tiene hoy el sistema educativo uruguayo, que es el abandono, la expulsión durante la educación media, los estudiantes que no terminan la educación media, hay evidencia que la herramienta más potente es tener información muy buena a nivel local para que los centros educativos puedan acompañar la trayectoria de los jóvenes. Si miramos la parte llena del vaso, tenemos mucha información, o sea, sabemos qué es lo que le está pasando a los jóvenes. Si miramos la parte vacía, es esa información, por ejemplo, sobre un tema tan vital y tan sencillo como las asistencias, está muy desarticulada, a veces no cumple con todos los criterios de calidad que tiene que cumplir la producción de un dato, y por lo tanto hay que mejorarla, pero tenemos una excelente base para mejorar. Más de 2.200 docentes obtuvieron el reconocimiento universitario de su título. Se trata del 60% de quienes dieron la prueba. En febrero habrá una nueva instancia para acceder al título de licenciado en pedagogía.
Hoy es un día histórico, tenemos más de 2.500 docentes hoy en Uruguay que tienen el reconocimiento universitario de su título de formación docente, o sea, el título tradicional de maestro o de profesor de educación media es reconocido como una licenciatura universitaria. Esto es parte de un programa muy amplio de fortalecimiento de la formación docente que incluye esta prueba docente acreditado, cuyos resultados hemos estado divulgando hoy. Son resultados, por una parte, alentadores. El 60% de los docentes que se presentaron la aprobaron y hay un porcentaje muy importante, arriba del 80%, que quedó muy cerquita de lograr la aprobación, con una prueba complementaria puede hacerlo. Es la primera vez que tenemos una medición de la calidad de nuestros docentes hecha por un instituto especializado, ajeno a ANEP. Bueno, y es parte de todo un proceso para dignificar la formación docente, para mejorar la calidad de nuestra enseñanza. En el mes de febrero del año 2025 vamos a tener la segunda edición, vamos a abrir las inscripciones en el mes de noviembre y vamos a solicitar las mismas condiciones que en la vez anterior, tener un título emitido por la ANEP o reconocido por la ANEP en formación docente en el Uruguay y estar ejerciendo en el último año la profesión docente en cualquier institución del sistema educativo uruguayo.